buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? De nuevo Historias de Cine en sus casas, en sus pantallas, a pasar un rato tranquilo, agradable, pues como siempre. Vamos a hacer un repaso por un tema y vamos a ver cómo el cine ha reflejado este tema histórico y qué se le puede sacar, cuándo lo ha reflejado bien o cuándo se ha quedado a medio o cuándo directamente no lo ha reflejado, que yo creo que hoy va a ser uno de los días que vamos a tener que mencionar asuntos que no se han llevado al cine. Tenemos, como siempre, a los habituales. A mi izquierda me estoy sintiendo una especie de árbitro de boxeo. A mi izquierda, 80 kilos, no digamos el peso. Porque... José Mari Sesé, catedrático de Historia de la Universidad y también responsable de la Cátedra Internacional de Cine. ¿Qué tal? Y a nuestra derecha, tampoco decimos peso, ni estatura, ni nada. El niño de Salamanca, Juan Ramón Carbó, también profesor de esta universidad, doctor en Historia Antigua, los dos cinéfilos tremendos, y el que les habla, José Jesús García, pues una vez más, hoy le vamos a hincar el diente a un asunto que a lo mejor cuando lo mencionemos los espectadores se quedan un poquito despistados. Reinas y princesas. A lo mejor alguien... Fíjate que cuando lo pensé, yo quizá... Lo que primero venga a la gente a la cabeza en plan de cine no sea tanto las princesas de Disney, como a lo mejor sí. Si ya uno tiene una cierta edad, se va un sábado por la tarde con esas películas de reinas y de princesas, pero vamos a ver si conseguimos sacar algún dato que nos permita sugerir al espectador una manera de acercarse a este asunto de forma que cuando vea una película sepa calibrar si de verdad lo que era ser una reina o ser una princesa, o cuidado, una emperatriz, una zarina, se ha llevado con un cierto rigor. Por ejemplo, antigüedad, ¿qué figuras femeninas de gobernantes creéis vosotros que tienen un reflejo cinematográfico correcto? ¿Qué ausencias hay? ¿Qué películas son notables? ¿Qué podemos decir? Pues comenzando con Egipto, hay varias películas. Claro, hemos de centrar que el tema son realmente reinas y princesas que realmente han existido. Efectivamente. Pero, por ejemplo, todas las princesas Disney no entran, ni la mayoría de las princesa por sorpresa, o la princesita que más me gusta, que es la de vacaciones en Roma. O ¿no? la princesa prometida. O la princesa prometida, etc. Bien, dicho esto, de Egipto, casi todas las películas de Egipto Aparece en Faraón, que para mí es la mejor película que se ha hecho sobre Egipto, de un polaco. Aparece en Los 10 Mandamientos, aparece en Sinué el egipcio, pero también hay algunas dedicadas solo a ellos, no solo a Cleopatra, que hay dos famosísimas, la antigua, la de Claudette Colbert, y la celebérrima del 63 con Elizabeth Taylor, sino Nefertiti, por ejemplo. Nefertiti tiene una película que se llama Nefertiti, Reina del Nilo, que por cierto hay otra que se llama Reina del Nilo, que es otra, que es Sudán, creo que se llama en inglés, que no tiene nada que ver, que es María Montes haciendo de estas pasiones, ¿sabes? María Montes haciendo estas cosas que les encantaba. Que le gustaba tanto el Hollywood en aquellos años, del cine quiche, ¿no? Del Oriente. Nefertiti tiene, seguro. Bueno, es Jan Crane haciendo Nefertiti, no es muy buena, pero... Entonces sí que hay bastantes, las dos Cleopatras, al menos está Nefertiti, y luego yo creo que las que aparecen en las tres películas que he citado, pero nuestro especialista en Antigua... En Antigua, bueno, ahí yo casi hablaría de la ausencia, ¿no? Porque estamos hablando ahí que son ya reinas, son las esposas de los faraones, la que nos falta es Hatshepsut, ¿no? Efectivamente. Ahí falta una película dedicada a una mujer que fue faraón. O sea, no la esposa de un faraón, sino faraón en sí misma, ¿no? Claro, ahí puede haber un poco una confusión, ¿no? Porque vamos a ver, probablemente si un espectador tiene una primera aproximación cinematográfica a Egipto, se le puede olvidar que Egipto dura varios miles de años con una... vamos a decir, una coherencia estética, la verdad es que bastante prolongada, pero con unos cambios internos también grandes que a veces no se perciben. Por ejemplo, efectivamente, Cleopatra no era una faraona. Faraona solo es Lola Flores. Una época ya tardía. Sí. Faraona esta es otra, la confusión con la Lola Flores. Solo hay faraón, aunque sea mujer es faraón, porque incluso cuando eran mujeres tenían que llevar la barba postiza ritual, efectivamente. Pero Hatshepsut, que es una de las personajes más interesantes quizá de la historia de toda la historia universal, no tiene película. Ahora has hecho bien en apuntar esto de toda esa trayectoria del Egipto antiguo, porque realmente cuando empezamos a conocer mujeres
que han sido reinas o faraón en el caso de Hatshepsut, ya es en la época del Reino Nuevo en adelante. O sea, para atrás, ni del Reino Medio, ni por supuesto del Reino Antiguo tenemos ahí referencias. Sin embargo, por ejemplo, en la de Tierra de Faraones, que sí que habla de Keops... Ah, me la he dejado, la de Howard Hawks. Sí. Ahí habla de Keops. La película es muy mala, pero por ejemplo sí es muy mala, porque además toda la construcción de la pirámide son todos los estereotipos falsos que hay. Es muy mala, digamos, a nivel histórico. Sí, a nivel histórico, no, estamos hablando a nivel histórico. Es un gran constructor. Evidentemente, y ya Hawkins lo hace muy bien también, pero... Y desde luego el personaje femenino es interesantísimo, claro. Joan Collins. Ahí es lo que iba, que está muy bien realizado, pero bueno, cuando ya empezamos a hablar de personajes históricos, pues sí, falta el de Hatshepsut, pero luego, como ha mencionado bien José María, sale el de Nefertiti, tanto en la película está de Nefertiti, Reina del Nilo, como en la de... y en la de Faraón. La de Faraón también, sí. Porque además son las tres para el mismo periodo histórico, evidentemente, pues Nefertiti es la esposa de Akenatón, y segunda esposa real de Akenatón, y entonces, bueno, pues ahí se presenta que sí que una época fascinante. Akenatón sí que tiene, pero bueno, estamos con reinas. Claro. ¿Y se refleja bien en esas películas lo que suponía que una mujer asumiera el poder en esa época? Bueno, más bien son arribistas. La de Joan Collins es una arribista que además, como recordaréis, termina encerrada en la pirámide, con lo cual todavía es más la leyenda esa de que los sacerdotes, los tíos que sabían cómo era la pirámide se quedaban ahí enterrados, vamos, toda esta falsedad. Es la típica visión de Hollywood de Egipto. Pero sí que es una señora sensual, con poder, que puede hacerlo y tal. La Jane Crane de Nefertiti ya es distinta. Ella está enamorada de un escultor. Lógicamente, como lo que más nos ha llegado de Nefertiti es esa imagen preciosa de su cara esculpida. Se juega con ello. Se juega con ello. Ella está realmente enamorada de un escultor, pero se tiene que casar con el rey y luego juega con eso. Pero luego hace muy bien, porque aunque eso es historia de amor, está presente ahí en lo que es el desarrollo de la película, luego sí es cierto que Nefertiti también está defendiendo el papel de su marido, el faraón Akenatón, frente a las intrigas palaciegas de los sacerdotes de Amon-Ra que quieren devolver otra vez a Egipto al politeísmo, cuando ahí Akenatón estaba entrando en una corriente enoteísta, claramente, y bueno, pues eso sí se muestra muy bien en la película. Y yo creo que lo que sí es verdad es que en Egipto, como las mujeres tenían más presencia y más poder que, por ejemplo, en Grecia, queda eso bastante bien relatado con la cantidad de películas que hay, y sin embargo, de cine griego apenas hay, o sea, de cine sobre Grecia apenas se revelan. Bueno, hay mujeres, pero no son gobernantes. No son gobernantes. Y eso en Egipto sí que existió. O sea, eso sí que es algo, aunque sea anterior, la civilización egipcia, en eso es más... Hay sorpresas en Grecia también. ¿Sí? Cuéntanos algo. No, pero antes has mencionado tú los 10 mandamientos, por ejemplo, o El Príncipe de Egipto, o luego la de Éxodus, Dioses y Reyes, de 2014. Ahí la que aparece es la esposa de... Primero la esposa de Seti I, Tuya, que se llama Tuya, y es la que supuestamente recoge a Moisés del Nilo. Y luego aparece también, sobre todo en la de los 10 mandamientos, como Nefertari, que se va a convertir en la esposa de Ramsés II, Jules Briner, y bueno, toda la historia precisamente de los 10 mandamientos gira en torno al papel de ella entre los dos príncipes, ¿no? Moisés y Ramsés II, y bueno, ahora no vamos a entrar en la cuestión histórica de Ramsés y Moisés y todo pero esto. Pero también en los 10 mandamientos clásicos es un papelón el de Anne Baxter. Sí, efectivamente. De hecho lo hace muy bien. O sea, ahí se puede ver de alguna forma cuando la mujer no es, por decirlo de alguna manera, la gobernante principal, sino la mujer del gobernante, sí que se puede ver el papel que juega, ¿no? O sea, ahí en ese trasfondo muchas veces y las películas intrigando, negociando, es una mujer que es presentada como intrigante siempre. A veces para defender al faraón, o a veces porque tiene un amante. Claro, lo que pasa es que ahí el cine ya empieza a jugar con historias que como demuestra. Pero probablemente hubiera historias reales, a lo mejor incluso más potentes que las que se han llevado al cine. Seguro, pero la cuestión está aquí. Luego otra cosa también muy hollywoodiense, muy típico de esta etapa, digamos, del cine que trata Egipto, es exagerar mucho todo lo que es el boato, las joyas, y entonces al final, precisamente en una sociedad que la reina tampoco era tan distinta al resto de las mujeres y que iría con su traje de lino, su vestido de lino y los collares y poco más, aparecen todas estas reinas que hemos citado, salvo la de Faraón, aparecen todas con unos trajes. Faraón es más precisa. Faraón es mucho más precisa, en todo. Prácticamente es la mejor película.
Pero las demás... ¿Qué tal la figura de Cleopatra? Según vosotros, ¿qué tal se ha llevado? Yo directamente ese Cleopatra ni siquiera la trataría aquí en Egipto. Vais a decir que estamos adelantando el momento griego del programa. No, pero es griega. Es el momento helenístico. Claro, el propio nombre de Cleopatra ni siquiera es egipcio, es griego. Sí. Entonces, yo no sé si habría que mencionarla aquí, porque está gobernando en un Egipto, pero ya es el Egipto lágida, helenístico. O si podemos empezar con Grecia y luego fundimos los dos. Pues pero es que incluso antes de ir a Grecia es que tenemos incluso películas sobre Mesopotamia. Y hay dos películas que yo recuerde, Peplum, atípicos totales, porque en vez de estar ambientados en Roma, o al menos en el mundo clásico de Roma o Grecia, están ambientados en Mesopotamia, en torno a la reina Semíramis. Claro. Una es Semíramis, esclava y reina, y otra... Io Semiramide, se llama en italiano, pero aquí la llamaron duelo de reyes. Entonces, pues es atípico, pero en principio sí que nos presenta pues, un personaje que también fue legendario, ¿no? Entonces, el problema de cuando cogemos una reina legendaria sobre la que tampoco se sabe mucho es que jugamos con todos los estereotipos que sabemos de ella y luego al final pues lo que nos muestra la película es una invención pura. Al final no sabemos en qué época más o menos pudo haber reinado esta reina, si había sido esposa de un rey asirio anterior, o sea, es la época previa a la Gran Babilonia de Nabucodonosor, y sin embargo se la presenta como míticamente la que pudo haber empezado a realizar los legendarios jardines de Babilonia, cuando en realidad las leyendas lo que dicen es que fue la fundadora o la que empezó a construir las grandes murallas de Babilonia, más que los jardines. Bueno, pues, pero eso aparece reflejado en ambas películas. Ese es el tipo de películas que luego en confianza nos dice la gente, dice, eso lo inventáis, ¿verdad? No, esas películas no existen. Porque luego te pones a buscar dónde se puede conseguir una copia. Pero una no es de 54 manera. así, la otra de 61, o sea, son de la época del Peplum total. Bueno, Peplum, por aclarar, si algún espectador no sabe, es un tipo de género de película de historia antigua un tanto cutre. Tramposo. Y habitualmente... Bueno, eso ahora, eso lo decimos ahora también. Y habitualmente italianas también. Sí. Que son Maciste. Las que se rodaron todas ahí en Cinecittà. Cinecittà, sí. No, Cinecittà es unos estudios... No serviría, para lo que estás diciendo tú, no serviría, pero yo creo que la mención tampoco es que sea una cosa tan disparatada. La inspiración que la Biblia propone de determinados personajes femeninos, como es, por ejemplo, el caso de la reina Esther. Exactamente. Que podría ser un personaje situado en ese entorno de Mesopotamia. Igual en Asiria. Claro, efectivamente. En el mismo entorno, más o menos en la misma época. Probablemente no histórico, pero que nos permite asomarnos a qué papel podía jugar la mujer en esas altas instancias. Y como mínimo dos películas. Como mínimo dos, sí, no sé si tres, pero como mínimo dos. Hay un episodio de esta serie de la serie de la Biblia que lo mencionamos al hablar de hay uno, me parece más antiguo, se llama de Reina Esther o algo así. Pero viene un poco a la misma línea, quizá influenciado hay otra que se llama Reina de Persia o algo así, me parece también, es del personaje. Pero la citamos en su día en la Biblia también. Pero eso va en la línea de boato, apariciones espectaculares, etcétera. Similar a Salomón y la reina de Saba. Efectivamente. La reina de Saba da para mucho, porque además, como más o menos se sitúa donde se sitúa. Esa es la de la Jules Brine, ¿no? La de Kim Vidor con Jules Brine. Sí, hay una y luego hay otra con Gregory Peck, no menos. Esa es la más antigua. Pues está la reina de Saba y luego está el rey Salomón y la reina de Saba es la de Gregory Peck. Y entonces... Y Gina Lollobrigida. Sí, Gina Lollobrigida, no menos. A mí siempre me recordó mi madre. Y hay algunas que sitúan en Etiopía, con lo cual la reina de Saba puede ser negra, lo cual te da todavía más posibilidades. O en Yemen. O en Yemen, que es la otra posibilidad, que son estas, que sale blanca, digamos. Pero estaba un poco mezclada con la fantasía oriental, la fantasía bíblica, de tipo Cecil B. DeMille, y al final... Realmente lo que sea un estudio, digamos, histórico-arqueológico bueno, pues no es una representación muy buena. Habitualmente suelen ser reinas incluso más cercanas, como el caso de Salomé, ¿no? La Rita Hayworth haciendo de Salomé, hija de... Perdón, sí, Salomé, la hija de Herodías, ¿no? La que hace el baile para que San Juan le corten la cabeza, que por cierto en la película de Rita Hayworth y Steve Ranger y tal, es buena. O sea, Rita Hayworth, Salomé es buena, la que es mala es su mamá, pero ella no hace el baile para que le maten, sino casi para salvar a San Juan. O sea, es todo un giro y se convierte al final en la primera cristiana casi, porque a Rita Hayworth no le íbamos a hacer este feo. Con lo cual es espectacular el asunto, ¿no? Pero en todo caso parece como que esas figuras femeninas, con esas excepciones que hemos dicho de Nefertiti o a lo mejor Cleopatra en algún momento, son figuras cerca del poder,
no asumen el poder, pero sí que se ve que en ese segundo plano mandan mucho y tienen un juego histórico muy importante, porque simplemente la cantidad de episodios históricos en la que una primera mujer legítima de un gobernante se carga a la concubina porque sabe que si no el hijo de va a ser elegido para su... o viceversa también. Mira, esos juegos de harén eso lo ves clarísimamente cuando ahora oyes alguno de esos nombres de resonancia antigua y a lo mejor es mucho más conocido. Tú dices Nefertiti, y a lo mejor es mucho más conocido que a lo mejor decir Amenofis IV o incluso el propio Akenatón, o Tutankamón no por lo del redescubrimiento y tal. Pero sí, en el caso de Semiramis, hombre, es una reina que es que ha influido tantísimo en el arte que a lo largo de la historia, cuando se empiezan a realizar en la Edad Moderna las representaciones de la antigua Babilonia, Martin van Heemskerck, von Erlath, empiezan a realizarlo, cuando están pintando Babilonia, con sus cánones europeos, siempre aparece delante de toda la imagen la reina Semiramis cazando con el arco leones. Ahí no aparece por ninguna parte el que fue el rey de Babilonia o el rey asirio del que supuestamente había sido ella esposa. O sea, lo que aparece, lo que queda es la idea de ella. Eso ¿no? es muy interesante. Esa tradición también la ha cogido la ópera. Hay muchos de estas que sus óperas. Es verdad. Sí. Semiramis en concreto. Me estaba acordando de otra que cuando hablabas de los temas de harén y tal, David, cuando envía a la mujer de Urías y todo eso, envía a Urías a la muerte y tal, también hay películas buenísimas en las que ella ha participado o no ha participado, o es más buena que ni sé, pero o no. Hay diversas versiones de David y el episodio de la Biblia, ¿no? La de Sansón y Dalila, por ejemplo, Dalila no es que sea una princesa ni nada, pero precisamente cuando entrega a Sansón parece que está ahí al lado del rey de los filisteos, también casi como si fuera a ser allí la esposa, porque no aparece ninguna reina allí de Filistea en esos momentos, ¿no? Con lo cual casi se está interpretando como que ella le ha vendido y que para conseguir esa posición y casarse con... Esa película de Víctor Mature es Hedy Lamarr, ¿no? Creo que sí. Sí, eso es francamente interesante, porque es una visión de Salomón, de Sansón, que ha quedado muy grabada en el imaginario colectivo, y de ella también. O sea, es... Sansón y la malvada Dalila. Que había una canción cuando te voy a cortar cuando éramos pequeños, ¿no te acuerdas? Sansón. Bueno, entonces, y la malvada Dalila que aparecía. Entonces, creo que realmente todas estas de la antigüedad tienen un punto intermedio entre un asunto bíblico y el asunto, digamos, sensual de la antigüedad que le da Hollywood. Eso es quizá... se podría, si os parece, resumir con algo que estuvo muy caracterizado en el arte, el orientalismo. Sí. Y toda esa línea kitsch de Technicolor y cartón piedra que a Hollywood le encantó. La Universal tenía casi un grupo de gente dedicado a ese tipo de películas y como recordaréis, antes se citaba María Montes, pero Trujan Bell, Sabu, toda una serie de tíos que hacían ese tipo de películas, y ya desde Douglas Fairbanks, ¿no? El ladrón de Bagdad y todo eso, ¿no? Sí. ¿Y de Grecia qué? Yo empezaría por Helena de Troya. Sí, esta tiene además... Claro, hay muchas películas, ya las hemos mencionado cuando hicimos el programa también de mitología, pero, hombre, Helena de Troya es una mujer que en ningún caso, ni cuando es Helena de Esparta, mujer de Menelao, ni cuando luego se convierte en esa princesa que se la lleva a París allí a Troya, en ningún momento ya tiene ningún tipo de decisión política, ahí tampoco se ve una intriga, pero es una mujer que, según lo que nos cuenta el relato de Homero en la Ilíada, que es lo que se ha llevado al cine por lo general, es una mujer que provoca una guerra, ¿no? Nada menos, ¿no? O sea, una mujer capaz de despertar los instintos de deseo, venganza por parte de Menelao, que al final mueve todo, y realmente luego vemos que eso no fue así. Curiosamente, la única que muestra bien la política que lleva lo de Troya es la de 2004 de Brad Pitt, ¿no? Todo el aspecto político, ¿no? De la guerra, pero siempre se nos ha contado la presencia de Diana, de Helena de Troya. Está diciendo Diana porque Diana Kruger es la que hizo la última. Y estaba, bueno, está bien en ese papel, le pega muy bien. Pero es guapísima, nació guapísima y está muy bien. Bueno, me parece que estoy de acuerdo. Puedes entender que haya una guerra, ¿no? Pero al fin y al cabo es cierto que lo que se ve ahí es que el papel de la mujer es muy importante, pero no es político. Entonces sí que estamos en un mundo que no se puede equiparar
al mundo egipcio, al mundo donde una mujer realmente podía llegar a ser, como tú bien has dicho antes, faraón. Sí, claro. No, aquí tú podrás ser la más guapa, nos vamos a pelear por ti, pero esto es un mundo de hombres. Sí, eso es, Grecia es así. Y de momento permanece. Y ahí yo querría saltar una película que ya podemos decir que sea de un aspecto más histórico que la de Troya, porque Troya sí existe, la guerra de Troya y tal, pero bueno, lo que nos ha contado Homero, pues a ver, qué es lo que como decía Borges, los autores a los que llamamos Homero. Ahí está. Y si nos vamos a ver Esparta y 300, ahí estaba pensando de 2006, pues ahí nos encontramos con una película donde se nos muestra a la reina, la reina esposa de Leónidas como reina de Esparta, tanto en la primera película como en 300, la segunda parte, 300, la creación del imperio, me parece que se llama, o algo así, la segunda parte, que no es 302. Y entonces ahí nos aparece la reina Jorge o algo así, Gorgo me parece que se llama ella, absolutamente inventado, y además bueno, ahí falla mucho la película porque en Esparta un mundo absolutamente de hombres, con dos reyes en una diarquía alrededor, el otro rey no aparece por pantalla y sin embargo se le da un papel, al papel femenino se le da una importancia tremenda. Bueno, hay que decir que la película está ambientada según el cómic de Frank Miller, y el cómic de Frank Miller es un producto cultural cercano donde lo políticamente correcto es que en este caso a la mujer se le dé un papel importante también en la trama. Eso se ve más en la segunda película que en la primera. Sea un drag queen, una reina. Sí, una reina. O sea, es una reinona espectacular. Es toda una estética y de hecho hay que valorar 300 en una nueva estética porque realmente como película histórica es francamente mala. No, pero tiene cosas muy interesantes. Sí, no, la estética me encanta y todo lo que es y cómo ha trasladado el cómic además. Porque el cómic es muy bueno. Fantástica. A mí me parece espectacular y me gusta mucho la primera. La segunda es mucho peor. De hecho recuerdo que fuimos a verla juntos al cine. Y de la segunda hay dos personajes femeninos que habría que destacar. Por una parte está el de esta reina Gorgo, a la que se le da todavía mayor protagonismo. De hecho, se le da un protagonismo a los espartanos en esa película cuando no tendrían que tenerlo, porque ahí son los atenienses los que ganan ahí esa batalla de Salamina, ¿no? Y sin embargo, aparece otro personaje femenino que aquí sí nos encontramos con una gobernante en el mundo griego, pero el mundo griego oriental sometido bajo el imperio persa. La reina Artemisia, que aparece en la película, es reina. Y era reina de toda esa zona de Lidia, alrededor de Halicarnaso, y cuando cae bajo el imperio persa, pues se convierte en una reina sátrapa dentro del imperio persa, pero ella era monarca por sí misma, siendo mujer, y es un personaje histórico que condujo la flota de los persas, la flota de Jerjes, o sea, ya no solo una reina con capacidad de gobernar, sino más una reina guerrera con capacidad estratégica, a la cual el rey de reyes de los persas le da el mando de toda su flota. O sea, eso son palabras mayores en el mundo antiguo, y que la mande allí al frente, y ella fue la que condujo la batalla anterior, la de Eubea, y luego la de Salamina, y bueno, a diferencia de lo que sucede en la película, no muere en la película, la reina Artemisia al final regresa a Persia con el propio Jerjes. ¿Y no será posible que lo que fuera ser reina en Grecia, más bien mujer del rey, se pareciera al papel que tiene Penélope con respecto a Ulises? Sí. De estar en casa. No hemos hablado de Penélope, efectivamente. De estar en casa de con hecho, sus labores. Se le presenta como rey de Ítaca, ¿no? Claro. Que es un pequeño rey, un rey pequeño de rey, ¿no? Como todo en Grecia, claro. de pequeñas es que hay que hablar de que épocas ni siquiera son griegos, son aqueos. O sea, es que ni siquiera se ha fundado Grecia, no hay un elemento étnico griego y efectivamente, igual que decíamos para Egipto, que la pompa y voto, en esa Grecia más arcaica, antes de aparecer Grecia incluso, ni riquezas ni nada. O sea, lo más austero que podamos imaginar, que eso lo representan yo creo bastante bien, tanto en la de Ulises de Kirk Douglas como en la de Armand Assante que hicieron de la Odisea. Se nos pasa que ese rey de Ítaca era poco más que el cacique local, ahí que tenía unos pastores, e iba vestido casi como un pastor, ese rey, ¿no? Entonces, bueno, un poco gañán. Bueno, pero hay que pensar que efectivamente, en este caso, la reina como esposa de un personaje, de un líder semejante, no diferiría mucho de lo que era el papel de las mujeres en la antigua Grecia, que era estar metidas en el gineceo, en su parte de la casa, ni siquiera encerradas en casa, no, en su zona de la casa, la que podía ser la madre del rey, la esposa, de las hijas, de las hermanas, allí metidas. Con su telar, haciendo sus tareas cotidianas. Pensaba que ibas a decir eso con su tele. De hecho, lo del telar está bien sacado porque acordaos de aquella escena, que eso sí es muy interesante, que se nos presenta en la Odisea, en la que está Penélope
que claro, como hace más de 10 años que no ha aparecido por allí, bueno, 10, 20 años, son 10 de la Guerra de Troya, otros 10 en lo que regresa, 20 años, y se presentan un montón de pretendientes a la mano, porque ella tiene que desposarse, que es la reina de Ítaca y la que da el reino, o sea, no tiene un poder por sí misma, pero es la que otorga la capacidad de convertirse en rey de Ítaca. Como decían aquellos que vean el mapa, dice que este ha tardado 10 años de envolver de aquí a aquí, dice, ese tío no quería volver. Eso está más claro que el agua. Oye, vamos con la fusión de entre... Venga, fusión. No, fusión Cleopatra, vamos. Y nos quedaría, antes de Cleopatra, la madre de Alejandro Magno. Sí. Que aparece ahí como Olimpia es verdad, de Macedonia, con otra vez la esposa de Filipo de Macedonia, pero como una mujer intrigante, que también había estado incluso muy enfrentada. Fea también. Era Angelina Jolie, ¿no? La de Oliver Stone, sí. Sí, que podía ser su hermana. Porque pero ahí es la mezcla porque aparece ella para el mundo griego, pero luego con toda la historia de Alejandro Magno, según entra por Asia, Alejandro Magno desposa también a la mujer de Darío III, eso no aparece muy bien en la película, luego se encuentra también con Roxana. Entonces aparecen también otras esposas de reyes. Como cambio, como moneda de cambio político, como alianza y poco más. O como permanencia. Y dice, se ha quitado aquí Darío III, ahora entro yo, me desposo otra vez con su Lo de Roxana tiene además largo recorrido, llega hasta el hombre que pudo reinar. Efectivamente. Claro. Con Sikander. Con Sikander, sí. Entonces Cleopatra, porque realmente es la imagen en el imaginario colectivo de los espectadores de reina de Egipto, aunque sea griega, y aunque sea con muchísimo menos poder que Hatshepsut, y sobre todo con muchísima menos presencia, porque además no deja de ser más que una esposa de primero Julio César, luego de Marco Antonio, luego hermana de Ptolomeo. Amante, intentando mantener el tipo, vamos, yo creo que es una desesperación de poder mantener el tipo y la independencia de Egipto, que fue a lo que jugó, con lo cual jugó como estadista. Realmente no llega a ser una es reina de Egipto, ciertamente. Pero es lo que dice José María, está claro, ¿no? Primero con su hermano, con Ptolomeo. Primero con el hermano, luego con el Julio. Luego jugar ahí con Julio César, que llega en persecución de Pompeyo. Y luego con Asterix, inclusive. Porque aparece por todas partes. Bueno, Mónica Bellucci. También. Muy fea también. No, pero no me gustan cómo han sido llevados los cómics de Asterix al cine. No me gustan. Bueno, vamos con cosas serias. Realmente la Cleopatra antigua o la de Marco Antonio y Cleopatra, tal, pues son unas Cleopatras un poco... Hay incluso con Julio César, tiene una Vivian Leigh con Claude Rains haciendo de Julio César, que tampoco es muy... Pero la gran Cleopatra, la de Liz Taylor... es un icono de cine. Sí, de hecho, la película era mucho mejor al principio. Es una película de Mankiewicz, nada menos, que como casi todo el mundo sabe, es un guionista de primerísimo nivel. Entonces el guión era muy bueno, pero... siempre que haces un proyecto de este presupuesto y tal, le recortaron por todas partes y que perdió pues la historia. Lo que queda es la historia de amor, lo que queda es más la espectacularidad, y entonces es una de esas películas que hay que ver entera y que realmente manteniendo los cortes y tal, que es muy difícil, algunos se han recuperado, otros no, pero que cambia radicalmente, es decir, es que es muy poco histórica o, oye, bastante, ¿no? O sea, es una de esas películas que hay que tener valor para sentarse a verla entera. Porque son y hay que tenerla, que es 4 horas. Que es muy complicado tenerla entera. Oye, ¿y en alguna serie de televisión ha aparecido Cleopatra? Sí, en Roma, por ejemplo, en aquella serie que hicieron sobre el final de la República Romana. Sale incluso con Cesarión, ¿no? Cuando va a Roma. Bueno, lo que pasa es que Cesarión en la serie se permite unas licencias diciendo que es hijo de uno de aquellos legionarios, Tito Pullo y tal. Pero bueno, Cesarión fue Ptolomeo XV realmente, o sea que llega a estar ahí presente y al final se lo carga Octavio. Hace la entrada en Roma y todo, y todas las malas lenguas y todo. Claro, eso desde el punto de vista de la República Romana, eso era una cosa, una oriental, no estaba permitido, o sea, no se veía que César pudiera ni siquiera interesarse por una bárbara. César nunca reconoció a Cesarión en Roma, ¿no? Pero sí es cierto, la entrada que hace también en Liz Taylor cuando vamos montada en esa esfinge ahí tirada por no sé cuántos esclavos, eso es en Roma, de toda Roma se cae ahí encima, ¿no? Eso no es de Reina. Que luego en el Asterix se ríe de eso diciendo no he tenido tiempo de arreglarme y tal, ¿no? Sí. Y aparece montada en la misma. Y de hecho juega en la portada, dice... La historia más grande jamás contada, en vez de decir la propaganda del cine que era tantos metros, tanto gastado, decía 1000 litros de tinta, 17.000 bolígrafos, lápices. No, es que es uno de los grandes ejemplos de Hollywood de inversión en una película y de lo poco que rindió eso, ¿no?
De hecho, Mankiewicz después hace una película con 2 individuos en una casa, en una misma habitación, que es La huella, ¿no? No es broma. Sí, no es broma, porque es que estaba hasta el moño ya de tanto... Y hay algunos personajes que no sé por qué los escogieron. Rex Harrison, por ejemplo, no me da como Julio César. No. Así como Richard Burton y ella, pues sí, parece que... Además, ahí empezó su gran historia de amor. Sí. Y todo eso. Martin Landau haciendo el segundo de Marco Antonio, por ejemplo. Sí. No sé. Hay algunos personajes que no está... El casting no está... El reparto, por ejemplo. El personaje de Octavio no está mal. Ahora no recuerdo cuál. Sí, Octavio no está mal. No está mal llevado. Por ejemplo, cuando se lleva ya en la de Roma, que estamos mencionando antes, pues sí aparece el personaje de Cleopatra, pero es casi algo anecdótico, ¿no? En lo que es el desarrollo de la serie. Casi se limita a reproducir. Yo tenía la idea de una aparición así fugaz, que se presenta en Roma y recibe el rechazo de todo el mundo. Sí. Pero eso es cierto. ¿En Roma qué? ¿No hay mujeres? ¿Cómo que no? A ver, venga. No? Vamos a Roma tenemos que pasar a la época imperial, si no estaríamos hablando de reinas, ¿no? Pero yo iría Yo Claudio. Empezaría con una serie exactamente igual que hablábamos de Roma ahora mismo. Pues Yo Claudio, para empezar, tenemos ahí a la segunda esposa de Augusto, Livia. O sea, no gobierna por sí misma porque es la emperatriz, la esposa del emperador, pero aquí es ella la que hace, deshace, quita intriga, vamos, es la esencia de la intriga en la Roma imperial, yo creo que es Livia, ¿no? Y hay que compararla... Al menos tal y como la muestra Yo Claudio en la novela de Robert Grace. Y es probablemente así. Yo me encantaría que la gente lo comparara con la Livia de la serie Roma, para ver las diferencias brutales, abismales de un mismo personaje histórico, de acuerdo a como sea el guionista. Y además en este caso la Livia histórica parece que se parece mucho a la de Yo Claudio y muy poco a la de Roma. Aunque en la de Roma estamos viendo a una Livia que todavía es jovencísima, y mientras que en Yo Claudio ya estamos viendo a un emperador Augusto que ya está muy consolidado en el poder, y a la Livia, que no recordemos que Livia además era la segunda esposa de Augusto y que ya le pilla a ella también una edad más avanzada. La lucha terrible por colocar a los hijos, asesinando, envenenamientos y a colocar a Tiberio allí como fuera, cosa que al final consigue, ¿no? No sin que antes Tiberio incluso acabe por rechazar prácticamente a su madre, ¿no? Pero allí. Y eso empezamos a jugar con esas emperatrices romanas de esa época. Nos vamos luego con el propio Claudio, con Mesalina, tal. Bueno, pues aquí sí tenemos a la emperatriz y resulta que esta mujer se dedicaba a hacer concursos con la mayor prostituta de Roma, a ver con cuántos hombres era capaz de acostarse seguidos, y eso es el mayor éxito de esta emperatriz, hasta que Claudio se la carga. Y Agripina, la madre de Nerón, Agripina Minor, esposa primero de Claudio, pero que también intenta colocar a su hijo y que luego Nerón se volverá contra ella y la asesinará también, ¿no? Después de colocar a su hijo se luego lo carga. Popea como la esposa de Nerón. Ahora, al final, la Popea de Quo Vadis, eso sí que es la malvada number one. Ahí acuérdate, sosteniendo a Gepardo allá al lado, ahí tumbada en el triclinio. Es buenísimo. No hay ningún tipo de influencia que podamos decir que chuparon o se inspiraron en esas mujeres orientales para decir, esa es nuestra manera sin duda, de ejercer el poder. La manera, yo creí que preguntabas la forma de representarlas en el cine. No, las dos cosas, de representación e históricamente. ¿Eso era algo de la sociedad romana en esos niveles tan altos o no se pudo filtrar algo? ¿Pudo ser Cleopatra un modelo? En esa época yo me atrevería a decir que no. No pienso en el Principado de Augusto y esos emperadores como un momento de gran ostentación ni de gran riqueza de esos emperadores. Y eso se ve muy bien en la de Yo Claudio de Robert Graves, ¿no? En esa serie casi estábamos pensando algo parecido a lo de la Roma, la serie de Roma, donde vemos ahí pues una Roma que no es así despampanante, ostentosa. Es sucia. Sí, vemos algo más sucio, algo más austero. De hecho es con Augusto, ¿no? El que dice heredé una Roma de ladrillo, os lego una Roma de mármol, ¿no? Cuando empieza realmente la gran Roma imperial. Pero la idea que nos ha transmitido el cine con Popea, estamos viendo ahí Popea, y lo de tener delante ahí al guepardo, ¿dónde aparece eso también? En la Cleopatra de Asterix tenemos ahí sosteniendo al guepardo. O sea, Cleopatra en este momento sí que se presenta quizá como una especie de inspiración oriental para lo que puedan ser esas emperatrices, pero un poco después, a partir de un poco después. Vemos las de Yo Claudio y son más mujeres romanas del tipo de la República, pero que persisten en esa época del comienzo del Principado imperial, ¿no? Pero bueno. Probablemente sí que se nota mucho más esa proximidad al oriente en Teodora.
Sí, en el Imperio Bizantino. Por las propias características de Bizancio. Ese fasto. Además, Teodora tiene una vida previa también bastante tortuosa. Sí, aunque la película dice que era auriga del circo, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí, en la película se nos presenta como que es una que participa en las carreras del circo, cosa que da absolutamente... Yo no me acordaba de eso. Sí, sí. Lo que pasa es que la historia de Teodora es que ella era, pues bueno, más bien una meretriz, ¿no? De lujo. La profesión más antigua. Y... Eso hay que decirlo en horario infantil. Dama de compañía. Y que de la que al final se encapricha Justiniano, y entonces llegamos ahí, ¿no? Pero antes de ella también aparecería, por mencionar algún personaje histórico sin entrar, porque no ha sido objeto de alguna película, Gala Placidia, ¿no? Ajá. En las películas sobre Atila, sobre Aecio, tal, esa época de los visigodos, con Ataulfo, tal. Gala Pues Placidia daría para otro muchos, sí. sí, sí. Otra, por ejemplo, Zenobia. Que daría para muchos. Yo creo que no hay ninguna película. A mí no me suena. Y si nos vamos al mundo bárbaro, claro, que no nos olvidemos que también hay cosas fuera de Roma en esa época. Sigue, por ejemplo, para Boudica, en Inglaterra sí que tiene una película bastante reciente sobre la reina de los Cicenos, que se vuelve, ¿no?, contra los romanos, y hay una rebelión tremenda allí, que mueren más, vamos, 100.000, se ha calculado, ¿no? 80.000, 100.000 romanos. Le han dedicado mucho tiempo ahora, ¿eh? La BBC ha hecho un docudrama también sobre... Sí, pero bueno, es lo de siempre, ¿no? O sea, intentar tirar de lo patrio, el nacionalismo. ¿Cuántas películas de romanos han hecho los ingleses en los últimos años hablando de los pictos y de la historia artúrica y los romanos? Sí, preparando el Brexit. No, bueno, y del muro de Adriano. Pero al final, realmente el rey Arturo viene de Roma, o sea, al final es la continuidad. Sí, nada, se lo tienen que comer. Sí, hay una cantidad de películas sobre eso que al final se van todos, ¿no? La última legión, tal, todos se van. Sí, igual, todos allí, todos en Inglaterra, sí. Porque hay míticos, sí que aparece muchísimo el ciclo artúrico, Ginebra, aparece en todas las películas. La reina Ginebra. Sí, desde Julia Ormond en El primer caballero hasta todo. Otra fea. Sí, o Camelot. La de Excalibur. Sí, ahí aparece. Pero bueno, sería como Troya, entramos en algo más de tipo mítico. Que tiene una raíz histórica, pero hasta qué punto es cierta, bueno, no. Reinas de la... Mira, voy a romper una lanza por España, ¿no? Hay una película española que se llama La Reina Santa, sobre Isabel, conocida como Isabel de Aragón en Portugal, pero conocida como Isabel de Portugal en todas partes, ¿no? Que es manica, como yo, y que fue a solucionar los problemas allá en Portugal, se casó con un rey portugués. No, y es una película de Rafael Gil que es que hay que... Todo este cine histórico de Juan de Orduña está, digamos, poco revisitado, y por ejemplo hay algunas películas bastante decentes como esta, La Reina Santa, y hay algunas otras por ahí que no entran dentro del tema, pero que sería interesante irlas viendo, porque si no todo el cine de Cifesa, todo ese cine de los años 40-50 ahora queda como época franquista y tal, y nadie... O ya no te digo nada si es del primo de José Antonio, de Sáenz de Heredia, ¿no? Con lo cual se tacha y fuera. Y hay cosas muy interesantes ahí, muy interesantes. Bueno, voy a solamente citar una película española. Ahí están esas figuras medievales que yo creo que es un poco prolongar esa tradición occidental del valor de la mujer, pero siempre por un escalón por debajo, subsidiario y teniendo que estar entre bambalinas, moviendo, intrigando, pero sin embargo la tradición política española sí que permitía perfectamente a la mujer reinar. Y ahí está. Y más en Castilla. Ahí tenemos a Doña Urraca, por ejemplo, que no tiene película. Mira, Doña Urraca. Y además sería buen porque, tema. Bueno, pero hacer una película llamada Urraca... Y mira que era un nombre... O le pones un nombre así, pero era un nombre... De Amanecer en Zamora... Oye, era infanta, Doña Urraca. En la Edad Media era tan popular como Beatriz o Leonor. Que ahora se ha puesto de moda. Bueno, Leonor de Aquitania tenemos. Bueno, Leonor sí que tiene un personaje. Vamos con Leonor de Aquitania, que es un señor personaje y que aparece en El León en Invierno. Y además es así que manda. Catherine Hepburn, además. Con Peter O'Toole, que además Peter O'Toole se ha especializado en hacer de Enrique, ¿no? Siempre aparece también en Beckett, ¿no? O sea que es un tema bien interesante. Hay otra versión del 2006. Glenn Close y Patrick Stewart. Pues ese sí que es un peliculón, el primero, el León en Invierno. Además aparece Anthony Hopkins muy jovencito. Es el debut. Sí, haciendo de Ricardo, ¿no?
¿no? Sí, sí, sí. De Ricardo Corazón de De León, Ricardo. todos los hijos aparecen ahí, y esa reunión, ¿no? En el castillo, pero es interesantísimo. Yo creo que es una de las películas, y ahí el papel fundamental es el de Katharine Hepburn, es Leonor de Aquitania, nada menos. Es gobernante de media Francia Y reina consorte de y reina Inglaterra. consorte de Inglaterra. Esos son personajes ya que sí que nos situamos en el escenario de una mujer con poder, con poder y con ejercicio del poder. No, ni siquiera a veces estas situaciones que se dan, que la mujer es la reina titular, pero no la dejan gobernar, no, aquí sí. Claro. O sea, eso sí Hay que un personaje de reina titular también potente en Suecia, que es Santa Brígida, que fue reina de Suecia, y que tiene alguna película por ahí en la que aparece, pero muy poco conocida, suecas y esto. Pero reinas de esas con ese poder, con ese de esto, había bastantes, e incluso abadesas de monasterios Hombre. que mandaban, vamos, más que muchos obispos. Esa imagen de la Edad Media de la mujer totalmente recatada, en plan Ivanhoe y todo eso. Claro, no- pero hombre, habría que tener en cuenta también que en ese mundo, o sea, simplemente ponernos a un mundo poco llevado al cine. Carlomagno se casa con cuántas. Y cada una de estas es emperatriz y pone a sus hijos y hay peleas y ahora te repudio y ahora me vuelvo a casar y ahora la mato y la otra se murió. Sí. Entonces ahí la mujer es cierto que está en una situación de un escalón por debajo, vuelvo a decir, aunque legalmente no había obstáculo para que ejerciera el poder y en ocasiones pues efectivamente así es, pero en la Edad Media nos vamos a encontrar con pocas figuras de verdad llevadas al cine. Doña Jimena no nos vale, ¿verdad? Bueno, el No, CID. no es ni siquiera... Oye, por cierto, No en el es- CID aparece Urraca, ¿eh? A Doña Urraca, poco. Pero Parece- sí que es infanta, además. Sí, es infanta. Pero hay, ese que momento. pero hay que reivindicar. No, a ¿sabes Urraca. quién estaba pensando que sí tiene su película? Es María de Molina. Y tiene alguna otra de estas gentes un poco raras que fueron reinas y de consortes y con luchas. Sobre todo en la época de los Pedros y de los Trastámara y de Sí, las pero luchas. ya nos vamos a Sí, a Juana la Baja del Beltraneja. Medio. Ya... Claro. Y ya No, no, antes de eso, ¿sabes? toda la Guerra de los 100 años también aparecen muchas mujeres, pero un poco... Claro. Bueno, aparece Juana d'Arco, que tampoco es princesa, Claro. ¿no? Tenemos... Y menos en el mundo de la Guerra de las Dos Rosas, ahí aparecen menos, porque estoy pensando todos en los Enriques V, Ricardos III, no tienen mucho protagonismo. No. En Enrique V se casa, que se llama Thompson en la versión de Kenneth Branagh, que es su propia mujer, en esos- se en casa, esos momentos. sí, y es un papel muy pequeño. En general, no les han dedicado mucho tiempo a las reinas franco-británicas estas, de francesas e inglesas. Sí, pero ya nos hemos puesto a tiro de piedra de personajes de mucho Bueno, calado. es que con la edad Blanca, moderna llegan las grandes reinas. efectivamente. O sea, ahí ya llegan las super reinas. Bueno, aquí tenemos a Isabelita, que no solamente tiene la serie, que está muy bien la serie, sino que hicieron hace poco, el 2000, una película que se llamaba Isabel... ¿Cómo era? Tiene un nombre, Isabel, no sé qué, que es una reflexión de Isabel, que es una película de cine, o sea, no de televisión, en la que ella reflexiona sobre su gobierno y sobre todo. No me acuerdo exactamente cómo era. Mira, ya que nos han puesto estos chismes tan horrendos, podría tener un pinganillo que te dijeran cuando te dónde sale la peli, ¿no? A ver si utiliza para dar un rampazo cada vez que digamos algo inapropiado y la liamos. Sí, porque mira qué feo esto. Bueno, total. Pero es muy sideral, queda muy chic. sideral. Queda chic. Pues no me acuerdo cómo era la... Pero el tema sí que es un personaje, y aparece en todas las películas de 1492, La Claro. Conquista del Paraíso, que ahí es Y Sigourney en el Weaver. cine de la época de Franco, Sí, con bueno, un montón, películas también. películas buenísimas, algunas Sí, de sí. ellas, Alba de América, etcétera. Porque además ahí sí que nos encontramos con un caso en el que es imposible tratar del personaje sin tocar la política. Ahí no hay forma, en otros a lo mejor sí. Además es que ella pero ahí no hay manera. mandó un montón. Y luego, afortunadamente, por fin ya la hacen como era, rubia, con los ojos verdes, como está descrita por todo el mundo, más bien bajita, no aparece tanto en la serie. Pero claro, es que ha hecho Sigourney Weaver de Isabel. O sea, Sí. o sea, 1,90 m casi. O sea, una cosa que mira que es un personaje histórico conocido, el que tenemos descripciones de los embajadores extranjeros que en general no decían más que cosas, digamos, muy realistas, porque a ellos no les interesa idealizarla, ¿no? Bien, entonces Isabel... Desde luego, como habrá otro programa sobre España en la Edad Moderna, tampoco quiero... Pero es una serie estupenda. Pero es una serie Sí, estupenda. Y la recrean muy Y, bien. fíjate, Juana y fíjate si es estupenda, que es difícil de seguir. O estás pegado y Sí. estás prestando atención o te pierdes, sí, ¿eh? sí. Porque es una serie seria, Sí. valga el juego de palabras. Serie. Y luego
además en ella ha creado muy bien la pinta, no así en Fernando, que no llevaba barba ni nada. Además, como bien se sabe, esa es la época del Renacimiento de pelo largo y no barba. Pero bueno, hay algunos errores que en una serie tan buena que desdicen un poco de la... Sobre todo las pintillas de algunas personas. Luego está Juana la Loca, Juana I de Castilla, como me gusta a mí decirlo, porque pobre, y tiene algunas, ahí en la serie está francamente bien, francamente. ¿Sabes bien. que en su casa hay documentos firmados por Juana, ¿eh? Sí. En su casa de Toro. Sí, en Toro. Oye, es una casa mítica porque no conozco. Pero Juana tiene una película bastante interesante, española. Tiene Locura de amor, que a mí, vamos, Aurora Bautista en sus mejores años y es francamente buena dentro de lo que era el cine de esos años, pero quizás sea de las mejorcitas de la época de Cifesa. Y tienes la Juana que sale en la película y en La Corona Partida, porque han hecho... entre la serie Isabel y la serie Carlos V, han hecho una película que para que une, que parece ser que protestaron los de Manzanares, donde murió Fernando el Católico, porque no parecía ni en una ni en la otra. Es una broma, pero que al final se ha hecho el enlace, ¿no? La cuestión. Y entonces creo que es muy, muy bueno el cómo trata a estos personajes que en la serie son secundarios, pero realmente fueron primarios para que Carlos pudiera llegar al poder, ¿no? Y se ve al principio de la de Carlos, se ve muy bien cuando está recluido en el convento. Y lo lista que era, que de vez en cuando se daba cuenta cuando llegan los comuneros de no firmar nada porque tal, pero al mismo tiempo está totalmente ida, etcétera. Todo eso está muy bien hecho. Yo creo que es un personaje de verdad extraordinario. Además imita a los viejos la actriz española que lo hace en la película esta que hicieron también de Juana la Loca hace unos pocos años también. Esta era... Caray, esta chica jovencita, muy guapa también. ¿Elena Naya o no? No, se llama... Pues no me acuerdo ahora. Lo que pasa es que esa película se tira mucho, se centra mucho sobre lo que es en la relación erótica la historia de amor entre los dos. Y prácticamente no argumenta más que la celotipia de Juana y poco más. Pilar López Ayala es la chiquilla esta tan mona que hace el papel de Juana. En ese marco cronológico, inicios del siglo XVI, ahí teníamos en Italia, otro lugar. Lo que pasa es que propiamente no son reinas, aunque son gente muy importante, porque son las esposas de los grandes, por ejemplo, de los Medici. En la serie de los Medici, que por cierto es una serie sensacional, aparecen las mujeres sensacionalmente bien. Bueno, o sea, de Giovanni Di Vici, que es Dustin Hoffman, su mujer aparece muy, pero muy bien. Y empiezan a aparecer las futuras mujeres de esto como lo que son. Ella mantiene incluso durante un buen tiempo la banca Medici cuando expulsan buena historia también. No, perdón, en este caso no es la esposa de Giovanni Di Vici, sino ya del hijo. O sea que realmente de Cosimo, que es la que mantiene durante un tiempo toda la banca. Y luego estaría Lucrecia Borgia, que aparece en muchos sitios, aunque es más bien fue un personaje de intercambio, ¿no? Ella era muy guapa, era la hija de un papa, de Alejandro VI, con lo cual Borja en España, Borgia en Italia. VI, obispo de Cartagena. Sí, y de aquí de Gandía, de los duques de Gandía, que luego San Francisco de Borja, digamos que consiguió que ese apellido fuera, porque joder, nueva fama tienen los Borgia en Italia y además un papa con hijos y tal, pero luego San Francisco de Borja, que es el único nieto de papa y de emperador, ¿no? Pues consiguió que el asunto no, es Alejandro Farnese, el único nieto de papa y de emperador. Bueno, a lo que iba, Lucrecia Borgia sirve para sus casamientos, hacer determinados. Llegó a ser un poco reina de Roma, en el sentido de que como era la hija predilecta del Papa, pues estaba funcionando por allí. Pero el mundo del Renacimiento es un poco distinto. Las películas no son tan buenas. Sobre los Borgias han hecho 2 series y son más bien un poco carnales. A por el escándalo y no por la historia. Hay una muy antigua sobre los Borgia que no está un poco mejor, pero también siempre buscando cosas que no sean la historia pura. Esta de los Medici sí que me gusta, He de deciros que me encanta. Lo que es cierto es que está todo lleno de personajes femeninos extraordinarios. Porque, por ejemplo, no se nos puede olvidar la hermana de Juana
Ah, bueno, claro. De Castilla. Catalina. Catalina. Claro, bueno, lo que pasa es que ya nos meteríamos en el mundo de los Tudor y que ya es edad moderna que habíamos previsto cortar. Catalina, otra de las hijas de los reyes católicos, también, según las fuentes que tenemos, inteligente, cultivada, preparadísima, que aparece como reina de Inglaterra, repudiada. Pero claro, el problema es, y yo creo que los telespectadores lo van a entender perfectamente, es que si damos el salto a Enrique VIII nos lleva a 6 reinas. Sí, Ana Bolena, además, a que partir tiene, de ahí Ana Bolena tiene cantidad. Efectivamente. Ahora, hay que decir, para terminar, que Catalina y Juana I de Castilla y Catalina de Aragón, las dos son unas inteligencias privilegiadas, formadas además por Beatriz Galindo, la Latina, que ahora tiene un barrio de Madrid, que se llama así, La Latina, que nadie sabe quién es, desgraciadamente, porque en España la historia no la trabajamos bien, pero es Beatriz Galindo. Por cierto, la primera vez que viajé a América, sabes que los aviones siempre llevan el nombre de como los barcos, ¿no? Sí. Y ese era el Beatriz Galindo, en el que fui. Digo, hombre, si voy en el Beatriz Galindo me irá bien. Bueno, pues aparece un poco en la serie, aparece en la serie Isabel, que le dejan cuidado, pero bueno, entonces ya dejamos a Catalina llegando a Inglaterra. Y pues yo podemos creo que el siguiente programa. Lo mejor que podemos hacer es dejar a los espectadores con ganas de ¿y qué pasa después de esto? Y pues dedicarles un programa. Porque la edad moderna sí que tiene muchas reinas de primer nivel. Sí, y así rompemos una lanza para que se vea que la que teóricamente ha sido la gran olvidada de la historia en un mundo de hombres, al final hacemos un programa doble. Pues ahí está. Pues, no y no hemos tirado ninguna princesa, solo reinas. Es verdad, solo reinas. Hemos tocado... Pues con el beneplácito de producción, realización y de los espectadores, les emplazamos para la continuación de este programa, que no es que sea exactamente una reivindicación, porque no sería necesario, pero sí mostrar de alguna manera este papel histórico de la mujer en tareas de gobierno, bien sea en primera fila o en segunda fila. Pues hasta el próximo programa y gracias por estar con nosotros.